Hola amigos, seguramente ya sepáis que el actual MG poco tiene que ver con aquella MG que entró hace años a operar en Europa. Aquella marca británica que formaba parte del conglomerado de Rover fue salvada hace en torno a década y media, salvada, ojo, con capital chino por SAIC Motor. Y desde hace unos meses, pues vive con bastante éxito, por cierto, una especie de segunda juventud dentro de nuestras fronteras. Lo que posiblemente ya no sepáis es que en poco tiempo han sabido madurar y adecuarse a los estándares y a los gustos de los conductores europeos de una forma muy correcta, y como prueba un botón, este es el nuevo MG HS, que se corresponde con la segunda generación del modelo familiar, el modelo más grande que tiene MG en nuestro mercado. A lo largo del vídeo vamos a ver qué es capaz de ofrecer este nuevo MG HS, así que ya sabes, quédate aquí que te vamos a mostrar todos sus detalles, déjanos un buen like, que eso siempre ayuda, y hombre, ya sabes que a partir de ahora es totalmente obligatorio estar suscrito a nuestro canal si quieres ser el que más sepa de coches de entre tus familiares, amigos, en fin. Así que nada, no sé qué haces todavía que no estás suscrito al canal, y venga, empezamos. Esa madurez que os comentaba se aprecia de un solo vistazo ojeando el diseño de esta nueva generación. Ahora es un coche estéticamente más trabajado, más bonito también, por qué no decirlo, y al final goza de un estilo más europeo. Lo vemos en unas líneas frontales más afiladas, unos faros con tecnología Full LED, también más agresivos, y sobre todo en una parrilla que destila más calidad y más cuidado con todas esas lamas cromadas. En conjunto vemos una cara más deportiva. Además, ojo, se ha cambiado la insignia de MG, que antes iba en el centro de la parrilla y ahora está en esta posición más superior. Ya os digo, en definitiva se nota un aire bastante más maduro y en definitiva pues más de nuestro gusto, al menos más de mi gusto. No sé si vosotros coincidís conmigo, dejárnoslo en comentarios, que ya sabéis que os leemos y nos interesa mucho vuestra opinión. Si nos venimos al lateral, vemos por supuesto nuevos diseños de llantas, todas son de 19 pulgadas, además en este caso montamos unas Bridgestone Alenza en medida 225-55 R19, como os digo. Una de las características también de esta nueva generación que no teníamos en el anterior MGHS es esta especie de, bueno, especie no, es una estribera que está pensada para facilitar el acceso, pero que en este coche en concreto casi pues que incomoda más que apoya al acceso. ¿Por qué? Porque al final ya veis que es un coche que, bueno, pese a ser un SUV, pues no es un coche excesivamente alto y no hace para nada falta montarnos en la estribera para tener un acceso ya bastante cómodo. Por otra parte, por supuesto en el lateral aquí es donde notamos otra de las características de este nuevo MGHS, y es que crece bastante en cuanto a cotas. En concreto, crece 4,5 centímetros de largo hasta llegar a los 4,66 metros de longitud total, y también gana en torno a 1,5 centímetros de anchura hasta llegar al 1,90 metros. Además, es unos 3 centímetros más bajo, algo que se explica con el aire más subcoupé que le han querido dar para ganar aún más adeptos. Ese corte coupé se nota mucho en la parte trasera, que cambia también radicalmente conforme al anterior HS que teníamos en el mercado. Sobre todo, pues lo vemos aquí en esta especie de spoiler integrado en la propia puerta, en el propio portón del maletero, que combina con el superior, y también en los nuevos pilotos, ya veis, súper finitos, que además incorporan esta tira LED horizontal. Ojo, un detallito que me gusta también mucho es que en esta parte inferior simula un poquito esta carcasa, la fibra de carbono, y es algo también que tenemos en los laterales. Eso sí, habrá que tener cuidado porque la verdad que si rozamos o tocamos un poquito con alguna esquina se va a notar demasiado. Y ya aprovechando que estamos aquí, vamos a mostrar el maletero. Ya veis, en esta versión justamente que es el tope de gama tenemos portón de apertura y cierre eléctrico, y llegamos a un maletero que cubica 507 litros de capacidad. Os comentaba ese crecimiento en la longitud total, y es que parte de ese crecimiento en la longitud se va también a la distancia entre ejes, que ahora se queda en los 2,77 metros. Esto, como os digo, ayuda a mejorar la capacidad del maletero, y luego también evidentemente vamos a ver que dentro la habitabilidad es también un poquito mejor. Luego ya veis, formas bastante cúbicas, bastante aprovechables, sin ningún saliente que entorpezca un poco la carga, el Tetris ese que hacemos para cargar los maleteros. Y justo aquí debajo tenemos un cofrecito que ya seguramente, como habéis podido ver en el portón del maletero, tenemos la insignia de EHS, es un PEF, es un híbrido enchufable, y esto nos va a venir genial, por ejemplo,
para guardar los cables de carga. Vamos a ver qué nos depara el interior. En la zona principal del habitáculo, aquí delante, de nuevo vemos cosas que nos gustan. En general se nota rápido el salto generacional y de calidad que pega con respecto al anterior MGHS. Y bueno, eso es algo que le hace codearse un poquito más con los rivales principales del mercado generalista y dejar un poco atrás ya esa parte low cost que tenía el anterior modelo, como digo. Ojo, que aún así hay cositas muy mejorables, pero vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Entramos ahora en lo que es el análisis en sí. Como os digo, la sensación de calidad ha mejorado notablemente. Ahora es buena, incluso bastante buena, si tenemos en cuenta los prejuicios que todavía a día de hoy tenemos sobre los productos chinos, y ya os digo que este MG lo es. También tenemos buenos ajustes, buen espacio y buena visibilidad. Nos vamos al volante, que es un volante heredado directamente del nuevo MG3 Hybrid, el utilitario de la marca. Y como veis, tiene la parte superior y la inferior achatada. A mí personalmente estos volantes no me gustan demasiado, por no decir no me gustan nada, porque considero que es bastante difícil hacerse a él, sobre todo en las maniobras urbanas. Por favor, que vuelvan los volantes redondos de siempre, porque es que al final esto no sirve para nada y parece que hoy en día un coche de calle tiene que ser o tiene que tener el volante de un Porsche de Le Mans, y ya os digo que es que no sirve para nada. Dicho esto, el tacto lo considero muy bueno. Además, ya veis, tenéis esta parte perforadita que tiene, como digo, muy buen tacto y también buenas dimensiones, porque lo que es el arito es pequeño, no es demasiado fino, pero es finito, tira a ser finito. Y ya os digo, a mí me gusta bastante, no es de estos aros gordos tipo BMW que bueno, también cuesta un poquito hacerse a él. Otro detalle que me gusta y mucho son las manetas tanto de los limpiaparabrisas como de los intermitentes y las luces. Si os fijáis, son prácticamente calcadas a las que están utilizando los Audi de ahora, los últimos lanzamientos de la marca de los 4 aros. Y esto es otro ejemplo de que pues se han esmerado en el detalle y que han puesto empeño en, como digo, en el cuidado de esta segunda generación del HS. Nos venimos a la pantalla central, resolución buena, respuesta correcta al menos, y eso sí, hay una cosa que no me gusta nada, es posiblemente lo que menos me gusta del coche, y es el tema de la navegación integrada. Os recomiendo que si tenéis que recurrir a la navegación lo hagáis por medio de Android Auto o Apple CarPlay, porque no sé si será cosa de esta unidad en concreto o del software del modelo en general. Yo he estado utilizándola y la verdad es que se queda muy colgada, pero muy colgada. Y otro pequeño hándicap, los dos puertos USB que tenemos aquí delante para conectar tanto el teléfono, el smartphone, a Android Auto o Apple CarPlay, como para cargar el smartphone del acompañante, son USB, son tomas convencionales, antiguas. Ya está bien que en una nueva generación que acaba de llegar al mercado ahora mismo, podían haber puesto ya puertos USB de tipo C, que al final son los cables que a partir de ahora van a ir abundando cada vez más en la cotidianidad de la gente. Nos venimos a esta pequeña hilera de botones físicos, que son prácticamente los únicos que tenemos, junto con los de la consola central. Por cierto, ya veis que sigue abundando un poquito aquí en la consola central el tema del piano black. Bueno, ya sabemos lo que opinamos de ello. Para hablaros de que aquí tenemos un botón que podría ser un acceso rápido al menú de climatización, pero que no lo es. Simplemente sirve para encender y apagar el ventilador. Estaría bastante bien que fuese un acceso rápido al menú completo, porque por ejemplo cuando estamos con Apple CarPlay, en el momento en que queremos cambiar o la velocidad del ventilador o la propia temperatura, poner más calor o más frío, vamos a tener que salirnos de esa aplicación. Ya veis aquí todas las botoneras táctiles, irnos al propio menú, en fin, hacer lo que queramos y otra vez volver a meternos en el Apple CarPlay. Algo que ya sabéis de otros modelos que no nos gusta nada. Simplemente aquí con una botonera un poquito, con dos ruletas físicas, es algo pues que se soluciona. Y como os digo, con el volante, por favor, que vuelva un poco de la analogía útil. Está muy bien todo el tema de la digitalización, pero todavía muchas cosas análogas son muy útiles y ya se están desechando, así que eso tampoco nos gusta demasiado. Por lo demás, ya digo, un habitáculo que en general deja pues buenas sensaciones, con sus pros y sus contras. Ya digo, también tenemos ahí negro piano, pero me gusta mucho que toda esta parte superior de la tapicería de las puertas es acolchadito, todo esto que es plástico, pero es un plástico un poquito acolchado, en fin.
ya digo, se nota que le han puesto un poquito más de empeño y eso pues redunda en que aumente la sensación de calidad. Vamos a ver las plazas traseras. Llegamos a las plazas traseras y aquí la sensación es de mucho confort. Os voy a ir desgranando por qué. Primeramente tengo el asiento delantero colocado a mi estatura, un poquito más de 1,75 y ya veis que tengo espacio más que de sobra entre las rodillas. Es verdad que el suelo, el piso está un poquito más elevado de lo que nos gustaría, estamos un poquito con las rodillas más dobladas, ya os digo, de lo que nos gustaría, pero también es verdad que podemos echar los pies hacia adelante sin ningún tipo de problema. Túnel central muy bajito. El acceso es muy fácil, tenemos puertas bastante grandes, ventanales bastante grandes también que aportan esa sensación de desahogo, mucha sensación de amplitud. Tenemos dos salidas de aireación para los ocupantes traseros, otras dos tomas o puertos USB, que eso sí, son convencionales como los delanteros, ya os digo, pero bueno, que sirven también para cargar los smartphones de los ocupantes traseros. Y pues bueno, este apoyabrazos central con dos portalatas. Ya os digo que aquí la sensación es de mucho confort, de mucha comodidad y nos gusta mucho esta segunda fila de asientos. Bueno, nos ponemos ya al volante de este MG HS para contaros pues cuáles son las sensaciones dinámicas. Antes de eso, como siempre hacemos, vamos a dar un repaso generalizado a la gama que hay disponible ahora mismo en este modelo. De base tenemos una opción gasolina tradicional sin ningún tipo de electrificación que está catalogada por la DGT evidentemente con etiqueta C. Ahí tenemos un bloque de gasolina 1.5 turbo con 4 cilindros e inyección directa y declara 170 caballos. Además lo podemos configurar tanto con cambio manual de 6 relaciones como con un automático de 7. Por supuesto, como la otra variante en la que profundizaremos ahora, pues bueno, más al detalle, todas son tracción delantera. Y ahora sí, nos ceñimos a la versión híbrida enchufable, que es esta que estamos conduciendo ahora mismo, denominada comercialmente como EHS PEF. Evidentemente, como digo, un híbrido enchufable que comparte el mismo motor gasolina en términos generales que el gasolina tradicional, ese 1.5 turbo de 4 cilindros, aunque con un poquito menos de potencia, 143 caballos, eso sí, a él se asocia un motor eléctrico adicional de 183 caballos que va en el eje delantero y además a ese sistema también se suma un generador eléctrico que está constantemente suministrando energía a la batería enchufable. Por supuesto, etiqueta cero emisiones, tracción delantera como digo y siempre en versión automática obviamente. Desgranamos ya el apartado de comportamiento más puro. Hay que hablar de chasis, hay que hablar de dirección y aquí os tengo que comentar que a mí me ha parecido que se queda un pelín más duro, duro no es la palabra, un poquito más firme de lo que quizá su enfoque, pues bueno, podría decir a priori, ¿no? Al final es un coche muy familiar, incluso mucha gente lo utilizará para sus trayectos urbanos, cotidianos, y en ese sentido es verdad que es un coche suficientemente cómodo en todos los aspectos, eso vaya por delante, pero es verdad que cuando vamos en una carretera, en una vía más rápida y no con un asfalto precisamente muy llano o en muy buenas condiciones, sí que vamos quizá rebotando un pelín más de atrás de lo que nos gustaría. Pero esto ya os digo, son detalles, no hace para nada incómoda la conducción y esto además hace que, ojo, en carreteras reviradas, cuando le exigimos un poco más a la mecánica y cuando, pues bueno, se nos enciende esa mecha un poquito más de conducción alegre o de conducción deportiva, pues es un coche que sorprende porque es un coche bastante ágil, ya os digo, teniendo en cuenta que ya es un coche grande e incluso pesado. También es verdad que bueno, la batería rebaja un poquito el centro de gravedad, pero bueno, ya os digo que a mí me ha sorprendido que funciona muy bien, que retiene bastante bien las inercias propias además de un coche de estas características, una altura libre al suelo ya considerable, etcétera, y me ha gustado mucho en ese sentido, ya os digo, y esto no lo hace para nada incómodo en el día a día o en vías rápidas. Lo único que sí que es verdad que se nota un pelín más de
de rebote que en alguno de sus rivales. Pero bueno, ya os digo que es ir muy al detalle. La dirección, ya os digo, aparte de la propia forma del volante, el tacto de la dirección me ha gustado bastante también. Es bastante precisa y además tiene un peso no demasiado duro para hacer fáciles o cómodas las maniobras en ciudad, las maniobras de aparcamiento y cosas así. En general, ¿qué os puedo decir? Pues es un coche que deja bastante buenas sensaciones. Es un coche, ya os digo, os comentaba al principio, que se nota que ha reposado mucho en muy poco tiempo. Están haciendo muy bien las cosas y eso es porque, aparte de que han estado mirando, evidentemente, en los rivales más directos de este MGHS en Europa, pues están escuchando al cliente y están adaptando su producto asiático más al mercado europeo. Y eso redunda en que, como os digo, pues no hay muchas críticas en general. Es un coche además que, a diferencia del MG3 híbrido, el utilitario que rivaliza de tú a tú con el Toyota Yaris, tendréis por aquí la prueba, así que si queréis echarla un ojo, pues ahí la tendréis y comprenderéis mejor de lo que os voy a hablar ahora. Es un coche que cuando nos agotamos toda la energía de la batería sigue siendo un coche potente, sigue teniendo un rendimiento fantástico. Evidentemente se nota a lo mejor una falta de potencia en el primer instante, en ese par instantáneo propio del motor eléctrico, por ejemplo cuando vamos a hacer un adelantamiento, pero en el momento en que subimos el motor térmico a las 2500, 2800 vueltas, otra vez notamos una patada brutal. Hablándoos de consumo más concretamente, pues con esa batería cargada vamos a estar en unas cifras medias en ciclo combinado, por supuesto, de en torno a 4 litros y medio, algo así, y en el momento en que nos agotemos la batería, también en ciclo combinado, pues vamos a rondar los 6 litros y medio, más 6 que 6 y medio, ¿eh? Entonces son cifras bastante buenas también. Por supuesto, sobra decir que en ciudad convendrá tener la batería cargada, pero aunque no la tengamos cargada, también es un coche, bueno, es un híbrido, o sea, se convierte en un híbrido convencional, por tanto, la inmensa mayoría del tiempo vamos a seguir moviéndonos en modo 100% eléctrico. Ya os digo, en general cuesta mucho sacarle una crítica muy pesada a este nuevo MGHS porque se nota que ha madurado muy bien en muy poco tiempo, se nota que MG pues ha escuchado a clientes, se nota que MG también se ha fijado mucho en los principales rivales europeos de este HS y bueno, se nota que en definitiva están haciendo las cosas muy bien porque, ya os digo, en tan poco tiempo, en solo unos meses, hemos pasado de tener un producto correcto en el mercado de low cost a tener ya un producto redondo, bastante redondo, sí, ya hemos visto con sus matices y con sus cositas muy mejorables, pero que estoy seguro que seguirán mejorando con futuras actualizaciones, etcétera. Así que, nada, vamos a hablar de precios. Bueno, llegamos al final del vídeo con este MGHS, pero antes de acabar hay que hablar, ya sabéis, de la tela, que es seguramente lo que muchos estaréis esperando. Pues os digo que este MGHS parte en su versión de acceso con motor de gasolina de los 30.000 euros, aunque si te acoges a campañas de financiación y a las propias campañas, a las ofertas de la marca, te puede salir por unos 4.000 euros menos. En este caso, que es el híbrido enchufable, va a ser 7.000 euros más caro que el gasolina, pero ojo, porque si a la financiación y a las propias campañas de la marca le sumas el acogerte al plan MOVES, te va a salir más o menos por el precio del gasolina. Así que ya me diréis en comentarios si os gusta este MGHS, si puede ser uno de vuestros candidatos próximamente, y nada, déjanos un buen like, que nos echas una mano, siempre te lo decimos, y nosotros te lo agradecemos un montonazo, y por supuesto lo más importante es que te suscribas al canal. Lo dicho, nos vemos en el siguiente, un saludo.